Y doy comienzo, pues. Adelante, Vale, Iñaki. pues, vale, pues según no, buenos días a todas y todos. Lo primero, agradeceros, bueno, a todas las personas que os habéis implicado, sabiendo lo complicado de buscar huecos en agendas y así. Bueno, hay muchos, realmente, pues son muchos los servicios sociales que estáis aquí, además de otras personas también, de otros recursos. Bueno, pues agradeceros. Y bueno, eso, deciros que desde la sección de coordinación de atención primaria de servicios sociales presentamos este curso. Nos han pedido que hagamos esta introducción, ¿no? Esta formación especializada eh, y este proyecto, ¿no? Que es una colaboración de dos departamentos, el de Derechos Sociales y el de Transición Ecológica y Digital Empresarial. Y bueno, explicaros que un poco la razón o el fundamento de este proyecto, de esta formación y este enfoque en los servicios sociales de base es pues porque desde estos servicios tenéis un pulso y un contacto directo con personas que se pueden beneficiar tanto del bono energético como de información o formaciones para una mejor eficiencia energética. Bueno, y el objetivo último es hacer, ya os presentarán también un poco durante la sesión y, y os explicaré también un proyecto que ya, bueno, una acción que ya está en marcha hace tiempo con unos buenos resultados de esta colaboración entre las oficinas de ventanilla única y los servicios sociales de base. Que el fin no es un poco evitar una sensación que a lo mejor puede darse de que puede generar más tarea o más trabajo y el objetivo es el contrario, ¿no? Y el resultado además es el contrario. Es un poco la detección, la derivación, la colaboración y luego desde estas oficinas de ventanilla única pues se encargarán de tramitar o de dar salida, ¿no? a estas personas, dar esta ayuda. Bueno, y por no extenderme más, os voy a presentar un poquito a las personas ponentes, a ver si consigo, porque se me ha estropeado el ordenador y tengo ahora un poco de dificultad de poder ver. A ver si consigo. La primera ponente no la puedo ver, es el nombre, pero no el apellido. Sí, ahora puedo. En primer lugar, os hablará Maider Arreguiosés, coordinadora del proyecto, y nos explicará un poquito el marco general del mismo. Seguidamente, Yael Lorea Irigibel, de Nasubinsa, nos presentará el equipo de OTC de Navarra, los viveros establecidos para todas las zonas de Navarra y nos presentará a las personas de referencia. En tercer lugar, desde TEDER, David Laveaga Pellejero y Miquel Muñoz Gómez tratarán el marco general de la pobreza energética y explicarán el servicio Infoenergía. Por último, habrá un espacio para hablar sobre las inscripciones para los módulos formativos posteriores a través del formulario y para las consultas o dudas que podáis tener. Y antes de dar paso ya a Maider, solo informaros de que la sesión está siendo grabada, que nos pasarán el enlace y lo colgaremos en el portal para que podáis acceder a la sesión y también para dar acceso o para que las personas que no han podido inscribirse ahora puedan verla. ¿Vale? Y sin más, paso ya la palabra a Maider. Muchísimas gracias, Iñaki, y gracias a todos los asistentes por uniros a nosotros. Entonces, como bien ha dicho Iñaki, antes de comenzar con la sesión sobre detención y coordinación de la vulnerabilidad energética, queremos situar brevemente esta iniciativa dentro del proyecto europeo Plan Forset, en el que se marca esta acción. Plan Forset es un proyecto financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, cuyo objetivo es apoyar a municipios y regiones en todas las etapas de la transición energética, desde el diseño, implementación y monitorización de sus planes. Y para ello, el proyecto centra sus esfuerzos en tres líneas principales: fortalecer la colaboración y cooperación entre distintos departamentos y niveles de la Administración, es decir, mejorar un poquito la gobernanza; involucrar a los distintos actores y sectores en el territorio
tranquilo, no pases para adelante. Territorio en la planificación y la transición energética. Y por último, pues ofrecer apoyo técnico y formación a municipios y regiones para abordar los retos asociados a esta transición. En este contexto y al tratar el tema de vulnerabilidad energética, conectamos naturalmente el campo de la energía y el ámbito social. Y es por eso que surge esta colaboración entre nuestros departamentos y surge, ¿no?, esta jornada. Queremos destacar que este trabajo no surge de la nada, sino que se apoya en un recorrido previo importante. Por un lado, la experiencia de TEDER, que a través del Servicio Infoenergía lleva años trabajando la tramitación del bono social en Tierra Estella y ha desarrollado esta metodología que hoy venimos a compartir con vosotros. Y posteriormente de las oficinas, desde las OTCs, oficinas de asesoramiento energético, que han trabajado también en el ámbito de la pobreza energética mediante la elaboración de un estudio regional sobre pobreza energética y también haciendo una formación específica de los técnicos de estas oficinas. Por tanto, desde el proyecto lo que hemos querido hacer es dar un pasito más y aprovechar esta buena práctica y el despliegue territorial de técnicos en las oficinas de energía para intentar replicar esta forma de trabajo a todo el territorio. Entonces, como bien han indicado anteriormente Iñaki, pues esto busca trabajar conjuntamente, facilitar acompañamientos y aprovechar los recursos existentes. Es, en definitiva, ¿no?, un beneficio compartido para todos. Y bueno, este es el marco donde surge la iniciativa y si te parece, Yael, te doy paso y presentamos las oficinas y los técnicos que estáis ahí. Sí, si puedes pasar a las esas. Perdonad, pero pensaba que, no, que había un error con la imagen y resulta que era que estaba en animación. Disculpad. No pasa nada, yo creo que se ha entendido perfectamente. Nada, pues era comentaros un poco el trabajo de las OTCs y su equipo. Como han comentado tanto Iñaki como Maider, son oficinas que están repartidas por todo el territorio y bueno, hasta ahora hacían asesoramiento solo en comunidades energéticas, pero a partir de ahora pues se hace asesoramiento pues, sobre temas energéticos. Aquí tenéis a todo el equipo que, aunque no podáis verlo, están todas las personas conectadas, ¿vale? Entonces, en el mapa que veis en el centro está un poco cómo están repartidas las diferentes oficinas. Tenemos a Sarabe, uy, pone Saraba, pero perdón, es Sarabe, eh, que está en la zona de Sacana, la Raunla y Chaldea. Luego tenemos a Borja, que está en comarca de Pamplona y también dar apoyo a la zona de Pamplona, ¿vale? Eh, Luego está John Álvarez de Ulate en Tierra Estella, que está junto con los compañeros de TEDER, con David y con Miquel. Luego está Leire Ross para la zona de montaña, que como veis pues es bastante amplia. Entonces, Leire bueno, normalmente está presente en la oficina que tiene Cederna en Answine, pero también va una vez al mes a Oiz y otra a Don Esteve. Luego Arancha está en zona media y está situada su oficina en Tafalla. Y luego Sofía para toda la zona de Ribera y está situada en las oficinas de Nasubinsa del barrio de Lourdes de Tudela. Entonces, como ha dicho Iñaki, la idea de estos trabajos no es cargaros a las personas de los servicios sociales de base con más trabajo, sino que, bueno, pues que conozcáis un poco todo este tema del bono social y que conozcáis a estas personas de referencia que a la que podéis derivar, ¿no? A las personas que puedan ser susceptibles de solicitar este bono social, pues para que sean estas personas las que les ayuden a tramitarlo. Entonces es un poco para que las conozcáis. Ya os digo, están conectadas, aunque por esto del Webex pues no podéis verlas, pero están aquí y podéis hacerles cualquier tipo de pregunta. Y ya por mi parte daría la palabra a Teder, que nos tienen que contar lo más interesante de esta sesión. Hola, buenos días. Bueno, pues voy a hacer la presentación. Voy a comenzar yo, luego continuará Miquel, mi compañero. Y nada, es centrar un poco porque sí que de los servicios sociales pues va a haber gente que conozca lo que es TEDER, pero otras no, ¿no? Entonces, pues nos presentamos, somos el Grupo de Acción Local de Tierra Estella, ¿no? Es una asociación sin ánimo de lucro
que estamos para defenderlo a la población de la comarca, ¿no? Las entidades sociales son los ayuntamientos, pero también hay entidades privadas, están casi todos los ayuntamientos de la comarca ahora mismo. Eh, paso. Son 67 ayuntamientos con 136 entidades de población, los que conocéis, pues los concejos, ¿no? Y unas 60.000 personas en 2.000 kilómetros cuadrados. Tenemos un territorio diverso en Tierra Estella, ya, pues como Navarra, ¿no? La zona montañosa, con pueblos más pequeños, con peligro de despoblación. La zona de la ribera, con pueblos más grandes, con tasas de paro, con migración. Bueno, es un territorio diverso. Y pues para los que estáis en otras zonas de Navarra, los equivalentes a TEDER en Tierra Estella, pues son EDER en la Ribera, Consorcio de Zona Media en la zona media de Navarra, y CEDERNA Garalur en la zona norte de Navarra, ¿no? Y desde TEDER ofrecemos distintos servicios. Tenemos pues el servicio de Infoenergía, que es en donde estamos Miquel y yo, pero luego también hay un servicio de emprendimiento, de apoyo al turismo, de reto demográfico, agroalimentación local, comercio rural. Es un poco para que sepáis, ¿no? lo que hacemos los grupos de acción local en Navarra. El servicio de Infoenergía de TEDER está centrado en todo lo que tenga que ver con la energía. Luego lo explicaremos un poco más, ¿no? Todo lo que hacemos, pero es un servicio de asesoramiento para todas las personas, todas las entidades locales, todas las asociaciones, los pequeños negocios, los bares, las tiendas, las comunidades de vecinos. Es toda aquella persona que necesite ayuda o conocimiento en temas energéticos puede acudir al servicio de Infoenergía de TEDER donde le podemos atender. Y ya dejo a Miquel que va a hablar un poco de cómo surgió, ¿no? el proyecto y lo que estamos haciendo. Buenos días, según a todo el mundo. Bueno, pues esta iniciativa de trabajar el tema de la pobreza energética con los servicios sociales y sobre todo bueno, pues que es dar a conocer un poco el trabajo que venimos desarrollando desde TEDER, también parte de un estudio que se realizó el año pasado, un estudio estratégico sobre pobreza energética y comunidades energéticas en Navarra, pues que tenía dos objetivos. El primero de ellos era diagnosticar un poco la situación real de la pobreza energética en Navarra, intentando hacer un pequeño análisis de la misma y también pues proponer algunas líneas de acción para comunidades energéticas, definiendo qué podían hacer y qué límites podían encontrarse las comunidades energéticas. Y nosotros pues hemos aprovechado una parte de este estudio, sobre todo a nivel de diagnóstico y de un análisis y de algunas propuestas que se realizan para contextualizar esta jornada en relación a la pobreza energética para ver qué se puede realizar desde la administración, por así decirlo, y desde los servicios sociales de base, ¿no? Entonces, una de las claves que sale en este diagnóstico es que la pobreza energética es un fenómeno multidimensional, es decir, que no está solo relacionado con la energía, sino que en muchas ocasiones está relacionado con la pobreza en general, con tener bajos ingresos, con malas condiciones en las viviendas. Estoy seguro que cuando os hablo de estas cuestiones desde los servicios sociales, pues no sonará nada raro. Y los altos precios de la energía. Y ahí, si os fijáis, pues ponemos un pequeño asterisco porque los altos precios de la energía que tú tengas contratado no siempre implica que a nivel de mercado la energía esté cara. Sí que hemos estado en los últimos años en contextos de energía muy cara, y ahí seguro que os viene a la cabeza la guerra de Ucrania, pero también hemos estado en algunos momentos con la energía muy barata, por ejemplo, cuando el COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, en esos contextos, pues el tema de la pobreza energética se puede agudizar. La pobreza energética tiene impactos muy graves. El habitual suele ser la renuncia a la calefacción y no tener un confort térmico en la vivienda. Cada vez más habitual también no poder tener una casa fresca cuando hay olas de calor. Problemas de salud. Hemos conocido gente, por ejemplo, que apagaba el frigorífico a ratos para no gastar. Luego eso puede derivar en problemas de intoxicaciones alimentarias y demás. Aislamiento social, tener deudas y todo esto, cómo puede repercutir cuando hay menores en la vivienda, ¿no? Y a la hora de caracterizar un poco el perfil, pues este perfil de pobreza energética afecta más a mujeres, a personas migrantes, a hogares monoparentales y a personas adultas mayores con bajas pensiones y luego personas pues, que tienen viviendas de muy baja calidad energética, por así decirlo.
A nivel normativo, hay una ley de cambio climático a nivel foral que sí que menciona la pobreza energética, pero no tiene un gran desarrollo reglamentario, por lo que los mecanismos de protección que se preveían en esa ley foral pues no se aplican. Y a nivel nacional existe un elemento que es en el que centraremos un poco la acción, que es el bono social eléctrico. También tiene una pata térmica que ya explicaremos. Y en este estudio, pues lo que se certificó de alguna manera es que este bono social eléctrico no llega a quien más lo necesita por requisitos diversos, pero normalmente es por falta de conocimiento de que existe, ciertas dificultades, por ejemplo, en casos de viviendas de alquiler o incluso la brecha digital a la hora de tener que solicitarlo, ¿no? Y también se asocia un fallo estructural que es asociar hogar vulnerable con beneficiarios del bono social. Luego, en esa situación hay gente que es vulnerable y que no tiene el bono social, que se queda fuera de esa consideración como vulnerable, y hay veces que sucede lo contrario, que ser perceptor del bono social se considera como vulnerable, y ahí entra un colectivo que es un poco especial en esto del bono social, que son las familias numerosas, que no tienen un ingreso mínimo de renta, es decir, cualquier familia numerosa puede ser beneficiaria del bono social, que hace que sea considerada vulnerable, ¿no? Aquí una pequeña pincelada sobre qué es el bono social, si es que no lo conocéis, pero bueno, es un descuento que se aplica sobre la factura de la luz en aquellos consumidores vulnerables que así soliciten y que cumplan los requisitos, ¿vale? Y los descuentos en esa factura de la luz para una cantidad determinada de energía, no es ilimitada, van desde el 35% hasta el 100%. Ya os adelanto que conseguir el 100% del descuento es muy difícil, y lo habitual es que la gente sea beneficiaria con un 35% de descuento o un 50% de descuento en la factura de la luz. Y para la parte térmica, como es un poco más complejo de articular porque no todo el mundo tiene el mismo sistema de calefacción, pues en 2019 se diseñó un mecanismo que se llama bono social térmico, que lo que se hace es dar una ayuda económica directa a las personas que son beneficiarias del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior. Y este bono social se otorga automáticamente, o sea, el bono social térmico se otorga automáticamente. No hay que hacer nada salvo solicitar el bono social de electricidad. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque hay otro estudio, más allá del de Navarra, que viene un poco a confirmar lo que se ha observado en Navarra, y es que la mayoría de personas que podrían ser beneficiarias del bono social no lo son. Se estima que de cada 10 beneficiarios potenciales, 8 no reciben el bono social. Es decir, que la tasa de cobertura del bono social solo está en un 24,5%, pero además se da una curiosidad, que es la que os hemos comentado, que en el caso de las familias numerosas la tasa de cobertura pues ya casi ronda el 50%. Y esas familias numerosas, cuanto más renta tengan, más reciben el bono social. Es decir, cerca del 60% de las familias numerosas con ingresos medios y altos reciben el bono social. Lo que pone de manifiesto también que es un colectivo que sí está organizado, que sabe de sus derechos, de sus ventajas, y sí que reciben el bono social. Luego, de alguna manera, si queremos que las personas vulnerables reciban el bono social o tengan conocimiento para poder solicitarlo, pues hay que organizarlas o identificarlas o demás. Sucede un poco lo mismo para los jubilados, que hay una categoría del bono social para jubilados con pensión mínima, pero solo el 9,2% de esas personas lo tienen. Y este estudio llega a una conclusión, y es que para que el bono social llegue a quien lo necesite, pues se propone una reforma del bono social que centre más peso de la solicitud en la administración. A fin de cuentas, como esto es una competencia estatal, pues lo que queremos comentar en el día de hoy es cómo se puede articular a nivel de Navarra para que esa administración de Navarra pues pueda, como de alguna manera, aumentar el impacto del bono social e identificar a esas personas para que al menos la tasa de cobertura aquí sea mayor. Y volviendo al estudio de pobreza energética de Navarra, pues una de las conclusiones que se llega es que el rol de los ayuntamientos y de los servicios sociales puede ser clave para trabajar la pobreza energética, pero que estáis en muchas ocasiones sobrecargadas, y luego pues que trabajáis con una ayuda que suelen ser las ayudas municipales o las ayudas de emergencia social, que cubren una pequeña parte de las necesidades de estas personas, pero que en muchas ocasiones no solucionan el problema de fondo. Aquí solemos utilizar una analogía, y es hablar de una casa que tiene goteras
y que la ayuda de emergencia social, a fin de cuentas, lo que es poner un cubo o darles una ayuda para que compren más cubos, pero la gotera la siguen teniendo. Y nosotros lo que proponemos es ir al problema de raíz, en este caso suele ser la facturación o cómo tienen contratada la electricidad o el gas o la energía en general, e intentar solucionar ese problema de la gotera de raíz, es decir, ir al tejado, no comprar más cubos, sino con el mismo esfuerzo intentar solucionar el problema de raíz para que no vuelvan a tener goteras, ¿no? Y aquí, pues es un mapa que está en el propio estudio, que se habla del número de bonos sociales que hay a nivel de Navarra. En el de la izquierda, pues naturalmente son los valores absolutos y cuanto mayor población, pues más bonos sociales hay, es lógico. Ahí se pueden identificar pues la comarca de Pamplona, Iruña, y municipios como Tafalla, Estella y Tudela. Pero si nos fijamos en el que hace lo relativiza por cada 1000 habitantes, pues nosotros sí que podemos, no sé si se ve el ratón, porque estoy ahora señalando en la zona de Tierra Estella, aquí sí que vemos pues, que esta zona que es el área de acción del Servicio Social de Base de Ayo, con quien colaboramos mucho, pues está muy sombreado y aquí podemos decir pues, que esa colaboración tiene sus efectos. Y así lo concluye el propio estudio, que en el mapa dice que en el mapa de distribución de bonos sociales térmicos por cada 1000 habitantes, pues la zona de acción del Servicio de Infoenergía de Ayo, de TEDER, perdón, que sería toda esta, pero con algunas especialmente, pues se ve que hay un mayor impacto, ¿no? Pues eso a fin de cuentas es debido a que hay un servicio como el Servicio de Infoenergía, pues que trabaja de manera sistemática la lucha contra la pobreza energética. O sea, el servicio de infonología, como os decíamos antes, pues, ¿qué es, no? Es un servicio de asesoramiento, pero los puntos fuertes es que es totalmente gratuito para las personas que lo utilizan, ¿vale? Este servicio está financiado dentro de las otras áreas del Grupo de Acción Local TEDER y buscamos apoyo de distintos programas. Hemos tenido pues, de distintas fundaciones, asociaciones o proyectos propios, o nos buscamos la vida para poder funcionar y que no le cueste nada ni a los ayuntamientos el funcionamiento de este servicio, ni a las personas que lo están utilizando, ¿vale? No es un servicio, otro de los puntos es que no es un servicio exclusivo para personas vulnerables. Al ser un servicio para todas las personas que acuden no van a tener el miedo de que sean etiquetadas, ¿no? Eso en los pueblos pequeños lo hemos visto de manera muy importante. El acudir a un servicio cuando tú le llamas un taller sobre pobreza energética, en un pueblo pequeño no te van a acudir porque ¿qué me dirán el vecino que me está viendo entrar, ¿no? Sin embargo, pues como es un servicio para toda la población, que además de asesoramiento energético a personas vulnerables, pues ofrece ayudas para comprar un coche eléctrico, por ejemplo, pues permite que esta atención no sea estigmatizante. Y lo que nos ha representado es que es un servicio que es totalmente neutral, ¿no? Nosotros vamos, cuando estamos con una persona, es como si fuera un tío, un familiar, y le vamos a aconsejar, no estamos dirigidos por ninguna comercializadora, no somos instaladores, no somos ingeniería, no somos nada que quiera venderle algo a una persona, sino que somos un servicio totalmente independiente. ¿Cómo atendemos? Pues, o sea, el servicio arranca en 2010 y ya desde el principio queríamos atender a toda la población y centrándonos en lo que sospechábamos que podía ser más interesante para toda la población, ¿no? Que era el tema de la facturación, especialmente electricidad y gas. Hemos encontrado en 2010 y seguimos ahora en 2026 con muchos problemas con precios exagerados, con mucho, no sé cómo llamarlo, pero precios abusivos de las comercializadoras. La gente no entiende, sigue sin entender la factura de electricidad, la factura de gas, y hay unas campañas publicitarias de ahorra, vas a ahorrar con mi compañía, y están machacando todo el día y al final pues la gente pica en estas campañas, ¿no? Y al final unos precios muchísimo más caros de lo que deberían. Luego hemos realizado y seguimos estudios y auditorías energéticas, análisis de consumos,
estudios para el ahorro y la eficiencia energética, para la implantación de energías renovables, gestionamos ayudas, informamos y hacemos solicitudes a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Las personas vulnerables. Y lo que lo hicimos es, desde el primer momento, atención presencial, telefónica, correo electrónico y desde 2023 estamos atendiendo por WhatsApp. Hemos encontrado una manera de comunicación que utiliza gran parte de la población, incluso personas mayores. Estamos viendo que a través de WhatsApp se lo manejan, ¿no? Entonces, pues nos facilita el que no tengan que acudir desde un pueblo que está a media hora, no tienen que venir para traernos un papel que es un certificado de algo. Lo que queríamos era acercar la energía a toda la comarca, ¿no? Cuando arranca. Aquí veis un poco la evolución de las consultas que tenemos. Arranca pues poco a poco. En 2010 hablar de ahorro, eficiencia energética y renovables era un poco una chaladura, pero una vez que ha empezado a rodar, ya vemos cómo va creciendo y veis un salto en 2018 en la parte verde oscura, que es las consultas a las viviendas, ¿no? Sí que se atendía a todo el mundo, pero sí que a raíz del trabajo que llevábamos desarrollando, detectamos que la población es el principal objetivo de estas comercializadoras y que se les puede echar una mano muy grande. Porque un ayuntamiento, pues bueno, igual puede contratar una asistencia, una oficina, una ingeniería que le mire las facturas o lo que sea, pero las personas, las viviendas pequeñas, pues al final eso no le interesa a nadie y es donde vemos, ¿no? que se puede trabajar más. Y ya veis que luego, pues hasta 2023, cuando el precio de la energía crece muchísimo, pues las consultas se disparan y ahora lo que hemos hecho es un poco estabilizarnos en alrededor de mil consultas al año. En 2017 es cuando arrancamos, ¿no? O sea, el crecimiento este de atenciones a las viviendas. En 2017 tenemos una decisión que es prestar una ayuda más directa a las personas más vulnerables, ¿no? Y dentro de dos proyectos, que es un proyecto Tierra Estella contra la pobreza energética y luego un segundo proyecto que es Derecho a la energía para toda la población. Al final un proyecto es continuación del otro, pero lo que hicimos fue cambiarle el nombre. Porque Tierra Estella contra la pobreza energética, lo que decíamos, ¿no? Estigmatiza y frenaba un poco. Derecho a la energía para toda la población es lo mismo, pero es distinto. Y ahí es donde se abre un poco para toda la... Sigue siendo el mismo objetivo, pero se abre para todo el mundo y es lo que decíamos, ¿no? Que evitamos estigmatizar. Los resultados del proyecto muestran que, eso, que hay que atender a toda la población directamente y hasta el final, ¿no? Al principio, pues, oye, tienes que hacer este cambio, tienes que solicitar el bono social, tienes que... Y luego veíamos que había pasado 6 meses o 2 meses o el tiempo y resulta que, ay, no has hecho esto, no, es que no me ha dado tiempo, es que no sé, es que al final lo que les decías que tenían que hacer, pues muchas veces no se llevaba a cabo, ¿no? Entonces, lo que decidimos es llevarlo hasta el final, ¿no? El end-to-end, para echarles una mano en la solicitud, porque el procedimiento hay veces que es fácil, pero hay veces que se complica, ¿no? Hay muchos casos que solicitar un bono social se complica y de manera importante o incluso casi una misión imposible. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Para echar una mano a todo esto. En 2022, como decíamos, ¿no? El incremento de precios con la guerra Ucrania, la locura de los precios de la energía, se dispara y ahí nos damos cuenta de que realmente toda la ciudadanía, ¿no? Un pequeño negocio, pues al final está afectado por estos incrementos de precios y que necesitan ayudas toda la población. Independientemente de proyectos o no proyectos, sí que desde TEDER se considera que este es un pilar fundamental del servicio, ¿no? Y se va a seguir, de momento, es lo que queremos, seguir atendiendo a toda la población, ¿no? Independientemente de temas políticos, temas de ayuntamientos, temas de lo que sea, si es a través de convenios con los servicios sociales o como sea, pero sí que poder seguir atendiendo en Tierra Estella a toda la población. La coordinación
es fundamental para este trabajo. Y eso lo hemos visto a través de estos proyectos. Desde TEDER sí que tenemos un equipo que estamos trabajando en distintas áreas, como hemos comentado, y pues, muchas veces se toca, ¿no? El tema de cuidado a las personas, despoblación, igualdad, turismo, todo se intermezcla y aquí estamos acostumbrados a colaborar entre áreas, el personal técnico de TEDER, pero también trabajamos con los ayuntamientos, los concejos, asociaciones, con otros grupos de acción local, con Gobierno Navarra, con distintos departamentos, pues está comercio, está igualdad, está energía, está servicios sociales y con otras entidades. Y lo que hemos o sea, la colaboración con los servicios sociales de base de la comarca es esencial para nuestro trabajo, ¿no? Y es por eso que queríamos participar, o sea, que participaran aquellas personas con las que hemos estado trabajando. Yo, cuando empezamos, hay una persona que ya no está trabajando en el servicio social de base de Ayo, que es Maite, y ella fue fundamental, ¿no? Para el éxito del proyecto porque nos abrió las puertas del servicio social de base. Empezamos a hacer las pruebas, los test, cómo dirigirnos a esta población y ha sido fundamental para que este proyecto tuviera éxito y luego pudiera seguir, ¿no? Y aquí vuelvo a coger yo la palabra, aunque ya lo hemos citado un poquito, pero sobre todo pues para poner el foco en la pobreza energética y en qué cosas se pueden hacer y en cuáles consideramos centrar el esfuerzo. Os pongo esta tabla del Observatorio de Pobreza Energética de Guipúzcoa que habla pues un poco de diferentes causas de la pobreza energética, bajos ingresos, mala salud socioeconómica, por ejemplo, falta de criterio, malos hábitos, limitada eficiencia energética de las viviendas, instalaciones y equipos energéticos de la vivienda, así como un modelo energético actual pues, que puede considerarse como no sostenible, ¿no? Y a la derecha hay una serie de medidas que van desde pues, urgentes y correctoras, como por ejemplo tarifas sociales, como bien podría ser el bono social, ayudas económicas directas, como podría ser la ayuda de emergencia social, otras medidas que podrían considerarse preventivas, donde también podríamos incluir el bono social cuando trabajamos con él de forma preventiva para evitar situaciones ya de acumulación de deuda o de riesgo de corto, lo que sea, información para mejorar el comportamiento energético, entender un poco cómo consumir la energía, qué implica que yo tenga placas solares, que no las tenga, qué implica cómo funciona la aerotermia, bueno, pues cosas así. Y luego pues también tendríamos transformadoras, ¿no? Que aquí podríamos meter desde cooperativas energéticas, comunidades energéticas también y así como otras políticas locales y comarcales de energía. Ya os adelanto pues que donde vamos a trabajar sobre todo son en las urgentes y correctoras y en las preventivas. Ojalá tuviésemos capacidad para transformar el sistema eléctrico, pero no sería realista proponer en este foro esa medida. Aquí, al fin de cuentas, estáis muchísimas personas que, como a veces decimos, estáis ahí a pie de calle y entonces tenéis contacto con gente con situaciones urgentes o correctoras. Y pues en esas situaciones lo que podemos hacer es asesorarles en materia de solicitud de bono social, asesorarles también en materia de derechos energéticos que disponen estas personas. Por ejemplo, cuánto tiempo tengo para pagar una factura, cómo es el procedimiento antes de que me interrumpan un suministro, cuándo me pueden interrumpir el suministro. Un suministro está prohibido que te lo interrumpan un viernes, o sea, bueno, víspera de festivo o en festivo. Que también está prohibido por el momento, porque hoy se vota nuevamente el escudo social en el Congreso de los Diputados y todo parece ser que no saldrá adelante, pero hoy podemos decir que está prohibido el corte de suministro de agua, energía, bueno, gas y electricidad a personas que son titulares o beneficiarias, perdón, del bono social. Todo ese tipo de derechos es importante que se conozcan también para, pues en estas situaciones de un poco de emergencia, ¿no? En ocasiones las comercializadoras deberían de saberlos y de aplicarlas correctamente, pero no siempre es así. Yo os pongo un ejemplo que hace no demasiado a una persona que tenía el bono social que se le caducó, le cortaron el gas, pero la compañía comercializadora incumplió los plazos. Entonces, conocer que habían incumplido esos plazos nos permitió llamar a la comercializadora y que, a pesar de que esta persona tenía una deuda y que de alguna manera
le podían cortar el gas, pero no en los plazos en los que lo había hecho, y conseguimos que le reactivasen el suministro de gas en pleno invierno, que no es una tontería, ¿no? Y en cuanto a las preventivas, y creo que aquí sobre todo es donde hay que centrar el esfuerzo, pues nuevamente en materia de solicitud de bono social, en ocasiones solicitar el bono social supone que las personas no caigan en esas situaciones urgentes, por así decirlo. Contratación correcta del gas natural cuando se puede hacer es algo muy sencillo y que ahorra muchísimo dinero a la gente. Y en algunos casos, y cuando hemos tenido la posibilidad, pues hacer algunos proyectos que nos permiten pues analizar los consumos de esas personas, o ha habido proyectos en TEDER donde, por ejemplo, se han hecho compras de luminarias, de bombillas, y se han instalado en las viviendas, o hemos asesorado a personas pues para que, aprovechando el contexto de ayudas, instalasen algunas estufas de pellet o cosas así que le supusiese menos gasto que tener un radiador eléctrico, que es muy barato de comprar, pero muy caro de utilizar, ¿no? ¿Y dónde está el reto en todo esto? Pues identificar a la población vulnerable. Y aquí es donde entra la parte fundamental de los servicios sociales de base. Desde un servicio como el de Infoenergía, cuando se empezó a trabajar el tema de la pobreza energética, no sabes quién es vulnerable. Además no puedes identificar a esa población, salvo que esa población de alguna manera se manifieste. ¿Y cómo suele ser? Pues cuando acuden a los servicios sociales de base. Y ahí, pues lo que digo, es fundamental ese papel de los servicios sociales de base, y cuando los servicios sociales de base de alguna manera tenéis cierto conocimiento sobre cómo funciona el bono social de electricidad, pues empezáis a detectar personas que no necesariamente están en una situación complicada, pero sí que podrían ser beneficiarias del bono social. Y ahí me voy a ejemplos de mujeres mayores, viudas, que son pensionistas, que pueden recibir el bono social en muchos casos, familias numerosas que, aunque a lo mejor no estén en una situación complicada, pero son beneficiarias del bono social, personas que cobran la renta garantizada, un montón de situaciones donde ya perciben una ayuda o se han puesto en contacto con la administración, y que nos permitiría identificarlas y echarles un cable en esto de la tramitación del bono social y en otras cuestiones energéticas, como por ejemplo lo que he comentado, la contratación correcta del gas natural. Aquí, pues por volver un poco, o sea, por mostrarlo gráficamente, y sobre todo eso, comentar cómo empezamos, pues empezamos con facturas, con casos con facturas con importes muy elevados o incapacidad de pago, luego veremos un ejemplo, que suponían acumulación de deuda. Esa acumulación de deuda al final le suponía un aviso de impago, avisos de interrupción del suministro, o sea, de corte de la luz. Había que solicitar una ayuda de emergencia social con todo lo que supone, pues solicitar certificados de deuda, ver qué facturas deben, todo ese tipo de cosas. Luego los plazos administrativos, que no siempre podemos acompasar los plazos para evitar el corte con los plazos de concesión de la ayuda, pero y si se consigue a tiempo, pues se retiraba el aviso de impago, pero como no se ha ajustado la factura como tal, pues al cabo de un tiempo muchas de esas personas probablemente volverían a acumular importes elevados, y no salimos nunca de esta espiral, ¿no? Y a fin de cuentas, pues lo que nosotros hemos intentado hacer, y creo que en muchos casos pues lo hemos conseguido, es romper esta espiral. ¿Cómo? Pues solicitando el bono social, que eso implica reducir el importe de la factura a pagar. Ya muchas veces con ajustar la factura se reduce el importe a pagar, pero solicitando el bono social el factor de ahorro es determinante. En muchas ocasiones, familias que gracias a lo que se ahorran del bono social han podido ir pagando su deuda y han dejado de necesitar esas ayudas de emergencia social. Y ya no solo eso, sino que ha supuesto una responsabilidad para con el bono social, se preocupan de cuándo tienen que renovarlo y ese tipo de cosas, y de alguna manera podemos decir que ha mejorado su conducta, en el sentido de que pueden tener la casa a una temperatura digna, que a lo mejor esas personas ya no tienen esa deuda y pues de alguna manera su situación económica mejora, o sea, entendiendo un poco de forma amplia eso de mejora su conducta, ¿vale? Y pues ¿cómo trabajamos? Pues como ya ha dicho David, presencial, teléfono, correo y sobre todo WhatsApp ha sido algo que nos ha permitido llegar a muchísima gente, nos ha facilitado el trato. La gente adjuntar una imagen por correo electrónico pues suponía una gran barrera, pero enviar una foto por WhatsApp pues no, y la verdad es que te ha tenido muy buena acogida.
Se realizaron en su momento una serie de servicios sociales de base para dar de alguna manera soporte a este trasvase de datos de personas, ¿vale? Y trabajamos pues, con una ficha de registro de los datos donde de alguna manera esa persona nos autoriza al tratamiento de sus datos, ya que se trabaja con datos muy sensibles, o sea, números de cuenta, datos personales de las personas, donde viven, sus datos de suministro energético y demás. ¿Cómo trabajamos con los servicios sociales de base? Pues bueno, Tierra Estella es muy extensa. Entonces, en algunos casos, bueno, nosotros tenemos la sede en Estella, entonces algunos servicios sociales de base lo que hacen es recoger la información de esas personas beneficiarias del bono social y nos la remiten para evitar desplazamientos o porque es gente que no puede desplazarse y nos la remiten por correo electrónico o por WhatsApp. Y en otros casos, los servicios sociales de base, si a lo mejor es el servicio social de base de Estella, de Allegui o algún otro cercano, pues lo que hacen es facilitar nuestra información de contacto a estas personas y se ponen en contacto con nosotros. En otras ocasiones es un ejercicio como de autonomía y de responsabilidad por parte de los servicios sociales de base, es decir, es una persona que puede hacer estas gestiones por su cuenta y en vez de hacérselo nosotros, mira, nosotros le informamos y que acudan a vosotros y bueno, pues de alguna manera estamos en contacto con el servicio social de base y nos dicen, oye, irá fulanita a hacer esta gestión. Acaba viniendo esta persona, nosotros hacemos las cuestiones que haya que realizar, si procede, pues cambio de comercializadora, solicitud de bono social, lo que proceda, y luego informamos al servicio social de base de que esta persona ya tiene el bono social aprobado o no cuando no corresponde. No. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer principalmente? Pues análisis de la factura de electricidad y análisis de la factura de gas y la solicitud de bono social con el cambio de comercializadora si procede. Aquí ya explicaremos en el siguiente módulo, sobre todo si finalmente sale adelante, pero bueno, pues para solicitar el bono social hay que cumplir una serie de requisitos que no son complejos, pero hay que saberlos, ¿vale? Entonces tienen que estar en el mercado regulado, que muy poca gente conoce lo que es el mercado regulado, entonces a veces hay que cambiar de comercializadora. Más allá de la solicitud de bono social, pues hay veces que se puede ajustar la potencia contratada. Bueno, pues echamos un ojo así en general a lo que sería la contratación de los suministros. Esto puede ser muy rápido, solicitar un bono social y cambiar de comercializadora es algo que se hace en 15 minutos o hay veces que la solicitud puede costar un poco más, ¿vale? No es lo mismo una persona que vive sola y ya, o una persona que vive con pues, un hogar, vamos a decir, no normativo, donde los documentos a conseguir del bono social pues, son un poco más complejos. También ayudamos en lo que son la solicitud de ayudas de emergencia social, pues sobre todo a la hora de conseguir las facturas que puedan tener pendientes de deuda o certificados de deuda o ese tipo de cosas. Eso sí que no lo gestionamos, pero sí que si desde algún servicio social de base nos piden, oye, mira, esta persona ha venido, a ver si nos podéis ayudar a conseguir cuántas facturas tiene pendientes de pago, todo ese tipo de cosas. Pues bueno. Y también asesorar en planes de pagos. Pongo un ejemplo. Una persona puede tener una deuda, voy a decir una comercializadora X, Naturgy, y le solicitamos el bono social con comercializadora regulada del grupo Naturgy. Ha cambiado de compañía. Ya no le van a cortar la luz, pero esa deuda la sigue teniendo. Les recomendamos naturalmente que la paguen. Bueno, pues no es lo mismo pagar esa deuda cuando tienes la espada de Damocles de que te van a cortar la luz o cuando ya tienes el bono social, pagas menos y con ese ahorro que has obtenido, pues oye, propones un plan de pago tú también siendo conocedor de los derechos y obligaciones que tienes, ¿no? Bueno, pues esa parte también creo que es muy importante porque las comercializadoras pues en muchas ocasiones no son nada éticas. Y en algunas ocasiones solicitar el bono social pues es una parte importante, pero incluye una cantidad de energía en función del número de adultos y menores que hay en la vivienda. Y esa cantidad de energía es irrisoria. Entonces, pues una vivienda que hemos dicho que en muchas ocasiones son infraviviendas, que los equipos energéticos son muy poco eficientes. Pues, joder, si tenemos ese contexto y encima el bono social no me cubre toda la energía, pues o atacamos y analizamos un poco qué aparatos son los que más energía consumen y si procede cambiarlos o mejorar hábitos, o el impacto del bono social es limitado. Entonces, en algunos casos, pues se analizan esos consumos y se valoran consejos que puedan suponer inversión o no. Un ejemplo muy sencillo de un consejo que no requiere inversiones,
desenchufar ese arcón que tienes puesto, que tiene 25 años y que funciona muy mal. Y un consejo con inversión puede ser que, además de desenchufar ese arcón, es que si quieres seguir usándolo, pues que te compres uno nuevo que lo amortizarás en 4 meses, en 5 meses. ¿Vale? Como he comentado antes en el chat, si tenéis cualquier consulta, pues si os parece la podéis lanzar y luego la contestamos al final. Estos son un poco los resultados que hemos tenido. Ya veis que sobre todo a partir del 2022 se empiezan casi a duplicar el número de bonos sociales que hemos obtenido. En 2024 pues tocamos techo con casi 175 bonos sociales obtenidos. Hay que pensar que el bono social es para 2 años. Luego los solicitantes del 2024 a priori no van a ser los mismos que el 2025. Es gente nueva, por así decirlo, en muchos casos. Otros casos puede ser la misma que se ha cambiado de casa o lo que sea, pero que es un buen volumen de bonos sociales. Y esta labor, o estos números que los celebramos de alguna manera, pero por otro lado pues son una pena, porque ojalá que no fuese necesario, pero hubiesen sido imposibles sin colaborar con los servicios sociales de base que tenemos en el territorio. Eso vaya por nuestra parte ahí el reconocimiento a su trabajo, porque nosotros solos desde nuestra oficina de Tierra Estella, o sea, de Estella no podríamos obtener estos datos. Y esto al final es mucho dinero ahorrado a personas que verdaderamente lo necesitan. Aquí, ¿lo cuento yo o quieres? Sí. Bueno, estos son un par de ejemplos, por ejemplo, de una persona que le solicitamos el bono social, y ya por ir a casos reales, ¿vale? Pues que le solicitamos el bono social, pero seguía pagando un dineral y era una persona sola. Esta era una casa de alquiler social de Nasubinsa, además como de reciente renovación o así. Y bueno, pues la persona tiene unos consumos muy elevados. Aquí al final, pues con conocimiento de causa, sabes que consumir del orden de 15, 20 kilovatios hora al día es muchísimo. Y además si le vas haciendo preguntas y le dices, oye, ¿tienes calefacción? ¿Tienes un calefactor de estos pequeñicos que parece que gasta poco, pero gasta muchísimo y demás? Bueno, pues no sabíamos qué pasaba. Y ya vimos que a partir del 12 de octubre, ¿vale? Aquí se ve que ya el 13 baja bastante, el 14, el 15, y nos vamos a esta gráfica que sería el consumo para cada hora de ese mismo día. El consumo era muy elevado y de repente cayó en picado. Bueno, pues era un termoeléctrico con una fuga de agua. Estas cosas nos permiten, pues eso, es un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir de ver una factura con unos ojos, ves que la persona dice, yo pago mucho, algo no está funcionando bien, a ver una misma factura y unos datos de consumo energético pues con conocimiento de causa y ver hasta lo que se puede llegar a saber, ¿no? Y luego aquí pues muchas veces os sorprendéis de que tengamos un dato de consumo para cada hora y demás. Bueno, a nivel energético tenemos muchísimos datos como usuarios y se pueden hacer unos análisis súper chulos, ¿no? Este es otro ejemplo que hemos observado esta misma semana y es que hay compañías que no te dejan solicitar el bono social por correo electrónico o lo que sea, sino que lo tienes que hacer un formulario online y pues no funcionaba. Y si no funciona, pues ya podemos articular un mecanismo de colaboración entre las oficinas de transformación comunitaria, servicios sociales y demás, que si luego el sistema no funciona, pues estamos apañados. Y ahí pues también decir que el Gobierno de Navarra y Servicio de Transición Energética siempre tiene una predisposición inmensa para todas estas cuestiones que tienen impacto social y pues van moviendo hilos para que esto se corrija lo antes posible. También nos pasó con un problema que hubo con Hacienda en el año 2024, que en cuanto tuvimos las sospechas de que podía haber un error de comunicación con Hacienda, se lo hicimos saber y se solucionó en el plazo de una semana y permitió que mucha gente que estaba teniendo problemas para obtener el bono social pues pudiese obtenerlo. Esto seguro que os puede sonar incluso ya como personas que tenéis un contrato de gas natural, ¿no? El tema de las lecturas estimadas ahora en invierno. Pues es importante saber que las comercializadoras, las distribuidoras de gas no tienen la obligación de hacer una lectura cada vez que nos facturan. Entonces lo que hacen es estimar consumos. ¿Cómo? Pues un poco a voleo, otras veces con criterio, pero otras veces a voleo. Y lo que nos hacen es
estimar consumos, estimar, nos cobran más dinero o menos del que hemos gastado y luego pues nos llegan sorpresas. Pues este tipo de cosas también, asesorar a la gente en materia de estas cuestiones, pues es importante decirles qué pueden hacer para evitar que les estimen. Bueno, pues estas cositas también se pueden hacer. Y aquí os hemos querido poner un caso de un ejemplo real de una persona que llegó a nosotros en mayo de 2019. Es un caso real de Ayo. Una persona acude al servicio de Infoenergía con bono social y con una deuda de 2.700 euros, ¿vale? En aquel momento se estaban realizando algunos proyectos de pobreza energética y demás, y sí que se le propuso un cambio de algunas luminarias, pues estas típicas lámparas de araña que hay en algunas casas viejas, cada con 8 o 9 bombillitas pues de incandescentes, pues cambiarlas por lámparas LED pues puede tener un impacto notorio. Y aquí veis que este es el momento en el que vienen y cómo ya desde que esto es consumo, ¿vale?, de energía, el consumo mensual desde el 2018 hasta el 2026. Y cómo hay una tendencia a la baja, ¿no?, de este caso, y cómo sobre todo se ve cuando empezamos a trabajar en Infoenergía con ellos y cómo, bueno, pues aunque tiene unas oscilaciones, que esto se debe a equipos frigoríficos, pero el consumo pues ha bajado bastante. Este es un caso pues, que no es en absoluto perfecto ni lo hemos querido poner por tener un ahorro significativo, sino que es un caso real de mucha gente a la que no tiene ni idea de energía y en cuanto le das unas pocas nociones y le das, pues por ejemplo en este caso le decimos unas bombillas y le conciencias un poco, pues consume energía de otra forma, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos hablando de energía, ¿vale? Nuevamente, esto sería la misma gráfica que os he puesto antes, pero lo que consumirían cada año, ¿vale? Y estamos hablando de que este hogar consumió 5.346 kilovatios hora, esto es mucho, ¿vale? Son unos 500 kilovatios hora, 400 y pico kilovatios hora al mes, es mucho, en los últimos años estabilizarse en torno a los 3.000. Esto es una reducción del 40% de su consumo de energía, ¿vale? Y aquí a la derecha os pongo una tablilla con lo que sería el año 2019, que vamos a decir que ellos vinieron en la mitad, en mayo, lo que venía consumiendo en enero 426 y en diciembre ya consume 320, es una reducción de un 20 y algo por ciento, y lo que venía pagando, superando 100 euros, y lo que acabó pagando, 50. O sea, el ahorro es del 50%. Casi inmediato, ¿no? O sea, para que veáis aquí, pues el impacto, pues ya lo que pagaba aquí en 2 meses, aquí lo paga en 4. El soplo de aire que cogen a nivel económico en ese hogar es inmenso. Y aquí, pues el dinero, que a fin de cuentas creo que es importante poner en valor el impacto económico que tiene el bono social y las actuaciones energéticas. Este es el año, vamos a decir, base que cogemos de referencia, que es el 2018. Ya veis, todas las facturas superan los 100 euros, con hasta 125 euros de facturas. Llegan en mayo del 19 y desde entonces las facturas empiezan a bajar. Ya veis que van bajando, en 2020 incluso bajan un poco más. En 2020 estábamos en casa y la energía estaba muy, muy barata al estar confinados. Y empiezan las tensiones previas a la guerra de Ucrania, que sin que hubiese invasión rusa, que la invasión rusa pues, fue por aquí, pero ya había tensiones en los mercados energéticos y el precio de la energía empezó a subir. Aquí ya tenía el bono social en toda esta parte, ¿vale? El bono social lo tiene desde el 2019 en adelante, pero mirar cuánto llegó a pagar este hogar por el tema de las tensiones aquí ya con la guerra de Ucrania y los precios y las tensiones energéticas que hubo, pero cómo a su vez el bono social sirvió para que, pues una vez se pusiesen las medidas oportunas, pasase a pagar menos de 20 euros, ¿vale? Y hoy día podemos decir pues que aunque ya se han ido perdiendo muchas de las medidas excepcionales que había por el tema de la guerra de Ucrania, pero viene pagando 40 euros. Recordad que venía superando más de 100 y acaba pagando 40 euros. El impacto económico es brutal.
y decir pues que esa deuda de 2.700 euros ya no existe, que pagan sus facturas al día, que se preocupan de cuándo renovar el bono social y que están pues, encantados. Aquí veis cuál es el descuento del bono social, ¿vale? O sea que buena parte del ahorro está ya por ajustar bien la factura, pero el descuento del bono social sería la parte amarilla, ¿vale? Que aquí lo que era en 2019-2020 pues no era mucho, pero cuando la guerra de Ucrania el descuento llegaba a ser más de lo que pagaban. O sea, el sistema está pensado para proteger a las familias vulnerables y aunque a lo mejor llega tarde porque han tenido que pagar estos facturones, pero más tarde que pronto, en algún momento, pues el sistema les protege y el bono social pues, fue una herramienta muy útil para las personas en una situación tan extraordinaria como la guerra de Ucrania, ¿vale? Y esto es lo que vienen pagando anualmente de electricidad. Faltaría la parte térmica, que en este caso tenían gasoil y es muy difícil de cuantificar, porque bueno, pues cuando rellenan el gasoil lo rellenan y ya está. Pero a nivel de electricidad, pues tenemos muchísimos datos y el 2018 pues pagaron en torno a 1.300 euros y la estimación es que en 2026 paguen 474. Es un tercio de lo que venían pagando. Os pongo la misma gráfica con lo que era el descuento, ¿vale? Ya veis que en 2019-2020, pues el descuento era una parte menor que lo que tenían que pagar, pero por ejemplo en 2023, ¿no? Con todas estas medidas de la guerra de Ucrania, el descuento era más que lo que les correspondía pagar. Y antes os hemos hablado del bono térmico, que es una ayuda que se da directamente, una ayuda económica que se da directamente a las personas que son beneficiarias del bono social eléctrico. Esto se gestiona a nivel de la Comunidad Foral de Navarra, para Navarra. Y aquí están los importes, ¿vale? En este año pues pagaron 910 euros de luz, pero el bono térmico fueron 108. Pero es que en 2023 la ayuda del bono térmico supuso más que lo que pagaron de electricidad. Luego, volver a recalcar el impacto que tiene a nivel económico el bono social, ya no es solo en el descuento que tienen en la factura de electricidad, sino que luego con el bono térmico reciben una ayuda económica que bien es cierto que llega con 2 años de retraso y ahí pues un tirón de orejas a Gobierno Navarra porque sería muy útil que llegue en el trimestre de invierno que corresponde, pero bueno, mejor tarde que nunca porque pues bueno, es un dinero que les viene muy bien a estos hogares, ¿no? El ahorro directo del bono social pues han sido 1.800 euros en ese periodo, pero la suma del bono térmico para ese mismo periodo asciende a 1.900 euros. 1.900 euros que les han ingresado en la cuenta, estas partidas en amarillo, cada una en un año que corresponde, y para este periodo faltaría por recibir el bono térmico de 2025 y 2026. Luego, pues el impacto pues, es evidente, ¿no? En definitiva, que el impacto económico, pues lo que os comento, ¿no? El ahorro del bono social han sido 1.800 euros, pero ya no solo eso, sino una reducción del importe de facturación desde el 2018 al 2026 de un 65%. Los ingresos complementarios del bono social térmico han ascendido a casi 2.000 euros. Hay un impacto energético también y una sensibilización energética y eso ha supuesto una reducción del consumo de casi un 44%. Y luego que son personas y no hay que hablar solo de números. Y el hecho de que les hayamos o que hayan reducido y eliminado la deuda, pues les da una tranquilidad porque no deben dinero a nadie en ese sentido. Se pueden consumir energía de una forma mucho más digna porque no les cuesta tanto. Han mejorado los niveles de iluminación de su vivienda. Y bueno, también, quieras que no, aporta confianza en los servicios sociales de base porque se les ha ayudado. No digo que en otras ocasiones no se les ayude, pero sí que es una medida en la que ven un impacto positivo pues muy claro. También en TEDER en nuestro caso. Y esto provoca que luego se preocupen por renovar el bono social y en muchas ocasiones ya omiten el servicio social de base y directamente contactan con nosotros. Vale, en cuanto a la replicabilidad, pues consideramos que este método es altamente replicable. Sí que es cierto que es muy útil que los servicios sociales de base hagáis esa labor de identificación y que luego lo que sea la gestión del bono social se colabore con las oficinas de energía, porque ahí, pues bueno, en algunos casos sí que puede suponer más trabajo.
Pero no creemos que la solicitud o la recopilación de la documentación del bono social implique más trabajo del que ya tenéis. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la documentación que se necesita para el bono social es documentación que ya disponéis y la única que tal vez no disponéis es la factura de electricidad, que ha sido el motivo por el cual han ido al servicio social de base. Entonces, como carga de trabajo yo creo que no supone. Y bueno, creo que hay aquí personas de Tierra Estella, de algunos servicios sociales de base, que bueno, pues a lo mejor pueden opinar en ese sentido, pero desde luego lo que nos han hecho llegar es que una vez que interiorizan el mecanismo, solamente es solicitar documentación que luego nos la remiten. Como decía al principio, pues supone ir a la raíz del problema, mala facturación porque no hay criterio, con el objetivo de solucionar el problema a corto, medio y largo plazo. Creo que hemos visto en este ejemplo que al corto plazo, ese caso, pasaban de pagar 100 y pico euros a 50 y algo, y a medio y largo plazo hemos visto que han consumido menos energía y encima han pagado menos. Luego no han vuelto a necesitar de servicios sociales para esa parte, ¿no? Además, nos aporta otros derechos, como la prohibición del corte de suministro, que lo que os digo, que se vota hoy a la tarde y creo que decaerá en algunos casos, pero bueno, también un mayor plazo para pagar facturas, la percepción del bono térmico, es decir, que la ratio esfuerzo de solicitar el bono social al impacto que tiene es muy elevada. Entonces, es una herramienta que, aunque tenga sus limitaciones, en muchos casos es la mejor herramienta que disponemos para combatir la pobreza energética. Y como decía, pues el apoyo de las oficinas energéticas es interesante. ¿Por qué? Pues porque esto de la energía va cambiando mucho y los precios que tuvimos en 2022 no son los del 2025. Y a lo mejor cambian, pues como estoy diciendo ahora, de que el tema del suministro puede ser que hoy no se apruebe en el Congreso de los Diputados y decaiga. Esos cambios normativos, pues desde luego que si trabajas el tema energético los controlas más que si trabajas en un servicio social de base y te toca trabajar pues otras muchas cosas, ¿no? Aquí, esto es una diapositiva que en su día nos facilitaron desde el Servicio Social de Base de Ayo, que era pues un poco lo que hacían ellas en la parte gris-marrón, ¿no? Detección de usuarios potenciales, informarles del bono social y de la documentación necesaria y coordinarse con nosotros. ¿Y qué beneficios veían a las personas usuarias? Pues una tramitación rápida y ágil, que no tenían que desplazarse, que disminuían el importe de sus facturas y que podían destinar ese ahorro a cubrir otras necesidades básicas, y aquí siempre decimos nosotros, si es que la energía no es una necesidad básica, ¿no? Pero no es solo todo lo que reluce. En ocasiones, el bono social no soluciona los problemas que puedan tener para salir de esas generaciones, para esas espirales de generación de deuda. Hay casos donde, bueno, pues hay otro tipo de problemas y no se soluciona con la simple tramitación del bono social, y a pesar del bono social pues generan deuda. En otras ocasiones también la tramitación del bono social puede ser muy compleja, la teoría no se ajusta a la realidad y tenemos familias no normativas, personas con pasaporte que no pueden solicitar bono social, personas que no son titulares del contrato de luz, personas que viven en una vivienda pero tienen subarrendadas habitaciones. Pues bueno, hay situaciones muy críticas donde el bono social no se puede aplicar, pero creemos que en general es una herramienta muy útil y luego, sobre todo, cambios normativos. El decreto del bono social ha cambiado 16 veces desde el 2017 y eso complica muchísimo la labor de cualquier persona que utilice este mecanismo, porque hay que actualizar los formularios informativos, los descuentos cambian, ahora de repente el IVA es el 10%, luego es el 21%. Bueno, y al final hay mucha desconfianza en lo que son los suministros energéticos, las contrataciones, a la gente le llaman por teléfono y le fríen la cabeza. Entonces, pues bueno, esa parte pues es un poco, se escapa un poco de nuestras capacidades, pero a pesar de ello creemos que el bono social es un muy buen mecanismo. Y esto sería un poco por nuestra parte. No sé si aquí, no sé si está Chechu, si contamos un poco lo que sería el siguiente módulo, que bueno, básicamente sería explicaros, no sé si está Chechu por ahí, si considera que tenemos que contar esto o no, pero bueno, si no me dice nada, lo cuento. Bueno, pues lo que contaríamos en el siguiente módulo sería un poco explicar qué es el bono social eléctrico, cuáles son las tipologías y requisitos, casuísticas habituales que vemos en servicios sociales,
cómo se solicita, algunas diferencias entre comercializadoras y errores frecuentes y cómo evitarlos. También el tema del bono social térmico y la calefacción, cómo se gestiona ese bono social térmico y luego pues trabajar con casos prácticos reales trabajados en grupo, ¿vale? Sobre todo, pues, cómo se pueden obtener esas facturas, certificados de deuda con las áreas de cliente, las comercializadoras y demás. Y luego, pues, el tema del asesoramiento en derechos, básicamente como consumidores vulnerables. Este módulo 1 tendría un formato presencial, uno por cada área de servicio social de base, y está abierto a todas las personas trabajadoras de los servicios sociales de base, y a esas jornadas presenciales acudiría la persona de referencia de las OTCs, esas personas iniciales que ha citado Yael. Y este sería el formulario que, pues, uy, si eso a lo mejor lo podemos copiar en el, porque no es, bueno, es un, vamos, os remitirán un formulario para esa siguiente fase y el tema de las jornadas y demás, las fechas y demás se ajustarán en función del número de inscripciones que haya habido y demás. Y no sé si me dejo algo. Vale. Vale, venga. Y por nuestra parte sería todo. Ahora, pues dispuestos a escuchar e intentar contestar las dudas que tengáis, bien sea sobre el bono social, bien sea sobre la energía, bien sea sobre el siguiente módulo, y eso sería un poco. Creo que no podéis activaros el Ah, micrófono, según me ha dicho Maider, pero sí que podéis levantar la mano abajo a la derecha, os sale lo de levantar la mano, ¿no? vale. Y entonces os pueden poner como ponentes y ya podéis hablar. Entonces, cualquier Ah, persona que quiera hablar, que levante la mano, ¿vale? Eso es, perdón, que estaba gestionando el tema de los permisos. Os- el simbolito de las manos está aquí abajo. Lo ¿Quieres voy que deje de llamando. compartir, Maider? Bueno, tampoco no te preocupes, no Vale. importa. Sí que había una pregunta antes de Felisa Tirapu. Podemos igual empezar por responder a ella. ¿Se puede hacer algún tipo de reclamación en casos de estimación abusiva en la factura que puede triplicar lo que venías pagando al mes? Sí, o sea, esta semana misma hemos hecho una reclamación a Naturgy por haberle metido, o sea, de gas, era. Y le hemos hecho una reclamación porque le habían cobrado en el último año eh, más de lo que había gastado. O sea, tenía la lectura del ejemplo que hemos puesto, ¿eh? Tenía 6.006 metros cúbicos, eso lo tenía en marzo del año pasado. O sea, todo lo de un año se lo habían estimado por encima. Entonces al final le han tenido que anular las facturas que le habían hecho y devolverle el dinero. Esa es la última, ¿no? Con la que vino de 345 euros. Y bueno, le iban a cortar el suministro de gas porque fue al servicio social de base para pedir ayuda de emergencia. Bueno, al final, viendo el contador, vimos y se habló con Naturgy, resulta que no tenían que, o sea, debía esta factura y otra, y a través de la reclamación lo que le han hecho es ingresarle a él dinero, porque le habían cobrado más, ¿no? O sea, a pesar de la deuda, le han ingresado unos 40 euros. Entonces, pues fue al servicio social de base para avisar de que no necesitaba la ayuda de emergencia que se había solicitado, porque esas facturas que debía, que eran unos 500 euros, no las tenía que pagar porque se las habían facturado mal. Entonces sí que se puede reclamar, para eso estamos, vamos, también, darle, ¿no? Un poco, porque si no la gente, ¿y qué hago? Espero a la siguiente factura. Al final, con las lecturas estimadas, al final te lo van a ajustar, ¿no? Pero claro, si llevas un año, llevas pagando 500 euros más, 500 euros más en una persona vulnerable, pues es mucho dinero, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si las lecturas están estimadas, tú puedes mandar la lectura y pedir una reclamación para que te devuelvan el dinero de lo que te han facturado de más. Y aquí quería añadir que eso, este caso es muy curioso porque pasa de ser una persona que debía en torno a 400 euros a Naturgy y que tenía un aviso de corte del suministro, a que Naturgy en el fondo fuese quien le debía 450 euros, y entonces ya no tienes ese aviso de corte y encima pues es que te debían dinero. Y esta oportunidad nosotros la aprovechamos para a esta persona solicitarle el bono social porque puede ser beneficiario del bono social y cambiarle la tarifa del gas porque era muy mala. Entonces, pues
a fin de cuentas, si esa persona no hubiese acudido al servicio social de base con ese problema y el servicio social de base lo deriva a nosotros, a esa persona no la encontramos. Entonces, para que veáis un poco el papel que puede tener el servicio social de base, que en este caso lo único que ha hecho ha sido derivarnos a la persona. Ya está. O sea, el trabajo añadido ha sido, llama a este número de teléfono o vete a esta oficina y listo. Yolanda ha levantado la mano. No sé si querías hacernos alguna pregunta. Si no, tenemos también a Maribel. Maribel, te he hecho, no sé qué he hecho contigo. Estás como panelista, puedes hablar. Si os quitáis, si os dais voz en el altavoz, en la parte inferior a la izquierda, tenéis el micrófono. Os lo activáis y en principio deberíais de poder hablar sin problemas. Ahora sí. Sí, Maribel, ya estás. Sí, vale. Vale, pues soy Maribel del Servicio Social de San Adrián. Entonces, me imagino que ya lo tendréis pensado, pero a mí se me ocurre que desde Derechos Sociales, porque nosotros informamos cuando nos acordamos pues, del bono social para que lo soliciten, mandamos factura y tal, ¿no? Ya nos conocemos a los que estáis ahí hablando. Entonces, desde Derechos Sociales no pueden mandar una carta, una circular a los que cobran renta garantizada o ingreso mínimo vital, diciéndoles, oye, esta gente podrían ser, si les llega una carta de Gobierno de Navarra, se ponen ojos avizores y dicen, oye, a ver, tal, ¿no? Me imagino que ya lo habréis mirado. No sé, se me ocurre una circular que mandarían a las personas que perciben ingreso mínimo vital y renta garantizada, para que así son personas vulnerables. No sé. No sé si o sea, desde el Gobierno de Navarra te van a comentar algo, Maribel. Nosotros esa es una cuestión que hemos comentado con el Servicio de Transición Energética y demás, poco a poco para ir trabajando la pobreza energética y ayudar en esa detección de las personas. Y es que sería muy útil que a esas personas que son beneficiarias por diferentes circunstancias, una puede ser la renta garantizada, otra podría ser las personas con discapacidad, otra podría ser las personas víctimas de violencia de género, víctimas de violencia terrorista. Hay muchos casos donde en vez de esperar a que vengan a ti, sería súper útil informarles directamente, ¿vale? Yo, por ejemplo, sé que mi abuela, que es pensionista, en la carta que le llegan de la Seguridad Social le pone un pequeño texto para solicitar el bono social. Pero también es cierto que es un texto dentro de un tocho de 2 o 3 páginas en letra enana que ya te digo yo que si es por una persona mayor, pues en muchos casos no se lee. Pero desde luego que tu idea pues es muy útil. Bien. Mm. Que la idea de lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, de esta primera reunión y la formación que hemos hecho es que hasta ahora, pues bueno, en Terrastella sí que estábamos nosotros, en algunas zonas de Navarra han arrancado, o sea, a través de los grupos de acción local, sí que han funcionado los servicios similares a lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Pues en Eder, en Zona Media y en Ciberna, pero hasta ahora, claro, era muy difícil replicar el servicio porque, claro, el servicio social de base tiene su cometido, ¿no? Y cómo, a dónde dirigirlos. O sea, cuando hemos hecho talleres en Pamplona, pues a dónde los diriges, ¿no? O cuando hemos hecho talleres en otros lados. Y ahora, a través gracias a la UTC Navarra, a las personas que están trabajando ahí, este servicio por zonas, por áreas, ya se verá cómo, pero sí que se va a poder dirigir a personas que van a estar preparadas para hacer estas labores, ¿no? Y creemos que en Tierrastella está siendo muy útil y creemos que puede ser muy útil en toda Navarra, ¿no? Entonces, desde TEDER animar a todos los servicios sociales de base de Navarra para que os apuntéis a esta, que es una formación muy sencilla, ¿eh? Y que creemos que va a permitir replicar muy bien el formato a toda Navarra. Iñaki Sí, también bueno, tiene una pregunta para nosotros. Adelante, Iñaki. no,
No, es una pregunta, es un poco dando respuesta a lo que planteaba la compañera de San Adrián. Sí que es una muy buena propuesta. Nosotros desde la sección que estamos participando no tenemos acceso a ese tipo de iniciativa, pero lo podemos consultar como una posibilidad más de detección. Sí, sí. Lo mismo por nuestro lado también, de Servicio de Transición Energética. Y Iñaki, si quieres hacer una pregunta, que estabas por ahí. No era la Ah, pregunta, eras era tú, que te había salido sí, de sí, era yo. panelista. Ay, madre, que me estoy volviendo loca, perdón. Sí, sí. Es que he tenido un Sí, problema con el ordenador y no he podido vale, entrar como vale, panelista, entonces, bueno, pues me he quedado aquí. vale, vale. ¿Qué me has cambiado? Muy bien. Vale. Por lo que comenta Chechu, el enlace al formulario ahora es correcto, o sea que si queréis podéis echar un ojo. Sí, ¿me escucháis? Sí, Sí, Chechu. Se me claro. oye, vale, perdón, que es que he estado, no me conecto como panelista, pero sí que indicaros que el formulario, tal y como os he comentado por el chat, está disponible, lo dejaremos disponible hasta el 13 de marzo, ¿vale? Y la previsión es que a lo largo de las semanas de marzo a abril, a partir de esa fecha, ¿no? A partir del 13, veremos cuántas personas y de qué servicios sociales os habéis inscrito, ¿vale? Para que a partir de aquí, junto a la sección de coordinación de los servicios sociales, podamos organizar, pues yo entiendo que vosotras os reuniréis por áreas o quizás no, pero bueno, lo que vamos a intentar es realizar en esta fase 2 las sesiones en presencial, ¿vale? Aprovechando algún encuentro que tengáis pues esto nos coordinaremos con Iñaki para organizarlo, ¿vale? Y sí que planteamos una sesión por cada zona, ¿vale? Este módulo uno se plantea hacerlo presencial y en este módulo, junto a las personas de los servicios sociales, participarán también las personas de las oficinas de energía, cada cual en su zona, ¿no? Para que también ya las tengáis de referencia y os conozcáis entre vosotras, ¿vale? Y luego sí que existe en esta formación un módulo 2, ¿vale? Que lo plantearemos para más adelante, que sobre este todavía no lo hablamos, lo hablaremos en ese módulo 1, ¿vale? También, pero que se trata de una sesión, pues como la que estamos haciendo hoy, que será en formato online, para poder compartir pues, las vivencias que hayáis tenido o que estemos allá donde se ponga en marcha o se intente replicar esto que nos han contado David y Miquel desde el TEDER, y allá donde se esté empezando a replicar, pues si se ven problemas o casuísticas o cuestiones así que se puedan solventar en grupo para poder ir compartiendo o para poder ir solventando entre todas pues estas cuestiones que pueden surgir allá donde esto pues o consideréis que lo queréis replicar o que tenéis ganas para ello, energía, tiempo, bueno, pues todo esto ya no lo hemos dejado cerrado porque dependerá de las personas que os apuntéis, de los servicios sociales en que estéis trabajando para poder organizar a posteriori, después del 13 de marzo, pues organizaremos y os enviaremos a las personas inscritas, pues cómo lo vamos a organizar y de qué manera, qué día, qué hora y para poder hincar el diente a lo que os ha contado David y Miquel, ¿vale?
Pues si no hay más preguntas, agradeceros a todos la asistencia y vuestras preguntas y bueno, a Teder y a él y compañía por todo lo que nos habéis aportado también. Y nada, esperamos poder seguir con el módulo 1 con todos vosotros, la mayoría de vosotros, y agradecerte, Iñaki, también esta colaboración. Así que nada, seguimos en contacto y ahí tenéis nuestros contactos y el formulario y seguimos ahí trabajando conjuntamente. Sí, gracias. Yo añadir otra vez, recordar que en el portal de servicios sociales, o sea, el portal de comunicación, pues cuando eso ya seguiremos en contacto y iremos colgando la información actualizada. ¿De acuerdo? Muchas gracias, muy, muy interesante, la verdad que es. Gracias. Muchas Bueno, gracias pues, agur. por vuestro tiempo, Agur. Gelditzen zeramen, Txetxu. Hey, Mikel. Sí. Ze, Joder, ondo? Ahí está. ez dakit zer egin dudan. Gustatu Gehitzeko. zaigu guri sartzea panelista bezala, Eta zuen ikusi erabakitzen. dut Daviden mezua, baina eske banen Lasai, bilen lasai. hemen, eta hori hasi naitzela saiatzen konektatzen eta laurdenetan,